En uso de la palabra, el diputado Carlos Heller. Gracias, presidenta. Bien, como usted acaba de decir, vamos a poner en consideración de esta honorable Cámara las modificaciones sobre la prórroga hasta el 31 de diciembre del 2027, inclusive de los plazos establecidos en el artículo 2, incisos A, C, D, F, G, H y J del primer párrafo del artículo 4 y del artículo 5. Adelanto que en el dictamen nosotros hemos puesto todo esto en un solo punto, pero a la hora de la votación lo vamos a abrir en dos puntos a fin de facilitar las decisiones que los distintos bloques toman alrededor del tema en cuestión. Pero eso lo haremos en el momento oportuno. Quiero empezar con algo que dije ayer. Ayer no, hoy, pero referido a ayer, que esto es hace un rato, cuando cité las palabras que ayer dijo el jefe de gabinete, aquello de, para contar con un Estado inteligente, fuerte y cada vez más presente, necesitamos un Estado que sea solvente. Y justamente lo digo porque lo que está en juego en la aprobación de este proyecto que estamos considerando es ni más ni menos que el de la solvencia del Estado. Así de simple, de eso se trata. Todos sabemos los que estamos aquí y los que no están, que el 31 de diciembre del 2022 culmina el plazo de vigencia de varios impuestos que son fundamentales en los números de la recaudación de nuestro sistema tributario. Además, como voy a explicar, la mayoría de estos impuestos son coparticipables o se distribuyen sobre las mismas bases de la coparticipación. Como dijimos, tenemos por un lado la prórroga de la vigencia de los impuestos y por el otro la prórroga de la distribución o asignación de lo recaudado por estos impuestos y otros de gran relevancia, como por ejemplo puede ser el IVA. ¿Cuáles son los impuestos en los que se propone la prórroga? Impuesto a las ganancias, impuestos sobre los bienes personales, impuestos sobre los créditos y los débitos bancarios, impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de la venta de cigarrillos, régimen simplificado para pequeños contribuyentes conocido como monotributo, impuestos sobre el capital de las cooperativas. Entremos un poquito en el análisis de estos impuestos. Los tres primeros que nombré, ganancias, bienes personales y créditos y débitos, significan el 54% del total de lo recaudado por la DGI en 2021. En los recursos tributarios totales también sumamos los recursos recaudados por la aduana y por la seguridad social. No creo que haya que ser demasiado amplio para explicar qué pasaría si esto no se prorrogara y tuviéramos que enfrentar un cese abrupto de estos impuestos a partir del año que viene, si en un eventual escenario no se aprobara esta prórroga. Los impactos serían terribles, no solo sobre las finanzas nacionales, sino también sobre las finanzas de las provincias y de los municipios. Y esto está fuera de la discusión que podamos darnos sobre cómo optimizar el gasto público, de cosas de la eficiencia, que siempre son válidas, que están abiertas y que se pueden discutir. Pero estamos hablando de una cuestión que tiene una magnitud tal que sería de hecho frenar la acción de los estados nacionales, provinciales y municipales.
Y no hace falta ser demasiado imaginativo, ni ponerle adjetivos, ni llenarlo de frases para explicar el altísimo costo que esto tendría para la población en las condiciones de vida de nuestra gente. Empecemos por el primero de los impuestos que nombré, impuesto a las ganancias, que es uno de los pilares del sistema tributario argentino. Primero, porque es un impuesto de neto carácter progresivo. Pagan más quienes mayores ingresos tienen. No pagan impuesto a las ganancias los que pierden, pagan impuesto a las ganancias los que ganan. Y lo pagan de manera progresiva a medida que esas ganancias se acrecientan. Y además de que representa 5 puntos del PBI, es coparticipable. Es decir, se distribuye en una altísima proporción. El impuesto a los bienes personales, el otro del que hablamos, también es progresivo, porque, seamos sinceros entre nosotros, quienes tienen mayores activos físicos y financieros, se supone que o lo han heredado o porque han ganado más, porque no viene del aire los bienes físicos. No se juntan en algún lado. Son productos de ganancia, son productos de riqueza que se expresa en bienes físicos. Además, en bienes personales, para que a nadie se le escape, hay un mínimo no imponible que incluye la casa habitación. Digo, sí, menos mal. Este impuesto, el de bienes personales, tiene además una primera detracción destinada al INCUCAI. De lo que queda luego de la detracción al INCUCAI, el 93,73 se distribuye por la ley de coparticipación. El 93,73 se distribuye por la ley de coparticipación. Y el 6,27 restante va a las provincias con cajas previsionales no transferidas a la nación, con lo que podríamos decir que es absolutamente coparticipable, excepto esa detracción que se hace para el INCUCAI. En el caso del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, ese impuesto tiene un destino específico, todo es el ANSES. Es decir, estaríamos desfinanciando el sistema previsional argentino, lisa y llanamente. El impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de la venta de cigarrillos también tiene asignación específica destinada al ANSES. También dijimos que se propone la prórroga de la vigencia del régimen del monotributo, lo que permite, en primer lugar, una enorme simplificación de las exigencias tributarias para una gran cantidad de personas y de empresas micro. Es un tema sobre el que hay que seguir trabajando, pero el que no se puede evitar en este momento prorrogarlo. En el caso del impuesto sobre el capital de las cooperativas, también tiene un destino que es del 50% coparticipable y el otro 50% restante se dedica al Fondo para Promoción y Educación Cooperativa. Centrémonos ahora en el tema de la prórroga de la distribución. Impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado representó el 35% de lo recaudado por la DGI en 2021 y el 44% de lo recaudado por la Dirección General de Aduanas. La asignación que se prorrogaría según nuestro proyecto se destina 11% al ANSES y 89% restante a la coparticipación. Reitero, 11% al ANSES y 89% restante a la coparticipación, que serían los dos rubros que se verían afectados si esto no se aprueba o se modifica. Quiero decir además que esta distribución se hace así desde el año 1991.
Es decir, que no estamos proponiendo ningún invento, ningún cambio, ni nada por el estilo, ni nada que violente, ninguna cosa que hemos juramentado que no vamos a hacer, ni nada, desde 1991. Inciso C, al capital de las cooperativas, ya lo dije, data de 1986 esta distribución. Impuestos sobre los bienes personales, de 1991, inalterables, no estamos proponiendo ningún cambio de nada. Impuesto a los pasajes al exterior se distribuye 40% al Instituto Nacional de Promoción Turística y 60% a la Secretaría de Turismo. Esta distribución data del año 2005. Impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de la venta de cigarrillos, 100% al ANSES, data de 1999. Monotributo, 70% al ANSES, 30% a las provincias más el componente previsional que va al ANSES. Data, la distribución es inalterable desde 1998. Es decir, no estamos proponiendo nada novedoso, ningún cambio, sino que estamos proponiendo mantener la situación como está, no complicar a los estados nacionales, provinciales y municipales, sin perjuicio de todas las cosas que podamos discutir al interior de cada una de estas cuestiones que no tiene nada que ver con esta prórroga que aquí estamos planteando. Me falta los impuestos internos que van el 100% al Tesoro Nacional. Para ir redondeando la presentación, señora presidenta, voy a citar simplemente algunos párrafos, pocos, del proyecto que estamos tratando, que me eximen de creatividad. Cabe destacar que la prórroga de la vigencia de los impuestos de las asociaciones específicas referidas por 5 años más obedece a que los recursos que ellos proporcionan resultan imprescindibles para dotar al Estado Nacional y a las jurisdicciones provinciales de los fondos necesarios para el cumplimiento de sus funciones específicas. En este sentido, es menester recordar que el Gobierno Nacional ha concebido un modelo económico de crecimiento, generación de empleo y distribución de ingresos que requiere de manera insoslayable, entre otras medidas, preservar el equilibrio de las cuentas públicas. Por ello, y teniendo en cuenta además las difíciles circunstancias que atraviesan los mercados internacionales con motivo de la persistencia de los efectos desatados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, y con la situación de guerra en Ucrania, resulta imperioso que tanto la nación como las jurisdicciones locales accedan a niveles de ingresos equivalentes o aproximados a los que derivan del esquema tributario que rige actualmente. Señora presidenta, esto es lo que venimos a proponer. Tratamos de ser sintéticos, como hemos dicho al momento del tratamiento. Vamos a proponer un desglose de los artículos que hoy están resumidos en uno solo, y volvemos a reiterar, consideramos imprescindible para el buen funcionamiento de la nación, las provincias y los municipios, que esta prórroga sea concedida por este Congreso Nacional. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Heller.